Bueno, pues ahora que estamos todos reunidos, pidámosle a Jesús que, que nos envíe su Espíritu de la verdad para que podamos discernir un poco lo que vamos a presentar y para que le sirva a más personas y ayudemos a extender ese Evangelio del Reino que Él vino a predicar aquí. Cuando encontré el libro de Urantia, la verdad que, como muchos de los lectores, pues descubrí un tesoro y estaba deseando contarlo a los demás. Pero pronto descubrí que la mayor parte de las personas a las que intentaba contarle esa experiencia no eran muy permeables. Y eso, la verdad que me quedaba un poco perpleja, ¿no? Porque a otras personas no les conmovía todo ese mensaje, esas enseñanzas que contenía el libro de Urantia. Y durante un tiempo le daba vueltas a ese tema. Luego, más adelante, encontré el mandato de publicación del libro, que son una serie de mensajes que dieron los reveladores a la comisión de contacto y al foro, y que están escritos en un lenguaje similar, y que el hijo de William Sadler, Bill Sadler, recopiló en una especie de documento que fuera más entendible para el foro y que reunía una serie de recomendaciones para aquellas personas que se encontraron con el libro de Urantia y estaban dispuestas a extender lo que allí ponía, ¿no? Incluso muchas de estas personas, una tal Caroline Kendall, que es miembro del foro, pues comenta también que lo mismo que nos pasa a muchos de nosotras, a la mayoría, que no podemos compartir con la mayor parte de personas el contenido, pues eso mismo observó ella en el foro. Imaginaos personas que estaban tan cerca de la comisión de contacto, que estaban viviendo de primera persona esa revelación de Urantia, y muchos, cuando ya se publicó el libro y lo tuvieron entre sus manos, lo tenían completamente nuevo, como si no lo hubiesen abierto. Entonces, quizás la respuesta esté aquí, en esto que nos dicen los reveladores, y que leo a continuación. Consideramos el libro de Urantia como un rasgo distintivo de la evolución progresiva de la sociedad humana. No guarda relación con el impresionante episodio de la revolución de los tiempos, aunque su aparición parece coincidir cronológicamente con el despertar de tal revolución de la sociedad. Y aquí el dato. El libro pertenece a una era inmediatamente posterior a la conclusión de la presente lucha ideológica. Ese será el día en que los hombres estén dispuestos a buscar la verdad. Pero la publicación no se pospone para esa posible fecha, algo remota, sino que se facilita para que esté disponible para el entrenamiento de guías y de instructores, y también para que atraiga la atención de personas que tengan medios para que pueda ser traducido. O sea, aquí parece que está claro que no es el momento de que el libro sea comprendido por una gran mayoría de personas, tal vez porque muchos conceptos son difíciles de entender, y también pues porque en nuestra evolución todavía no tengamos nuestra mente preparada para muchos de los conceptos que intentan explicarnos. Así es que este milenio dice que en el documento del 99, que este nuevo orden social que se aproxima no se va a establecer de forma afable, que tenemos que hacer y aceptar una serie de cambios, de ajustes y de reajustes, porque estamos hacia un nuevo destino. Así es que el libro no, pero sí nos dicen claramente en el documento 196 que los tiempos, en cambio, sí están maduros para presenciar la resurrección simbólica del Jesús humano, saliendo de la tumba de las tradiciones teológicas y de los dogmas, que Jesús ya no tiene que ser sacrificado, ni siquiera por ese concepto del Cristo glorificado de la Iglesia Católica. ¿Qué servicio prestaría si la revelación presente, si a través de ella este Hijo del Hombre se pudiera rescatar de esa tumba de la teología tradicional
y se pudiera presentar al mundo como ese Jesús vivo que lleva su nombre, a la Iglesia cristiana y también a todas las demás. Y nos dicen que, además, una de las cosas más importantes de nuestra vida humana aquí consiste en averiguar lo que Jesús creía, en descubrir sus ideales y en esforzarnos por alcanzar los elevados objetivos de su vida, que de todos los conocimientos humanos, el que posee mayor valor es el de conocer la vida religiosa de Jesús y sobre todo la manera en que la vivió. Así es que nos estamos pasando nuestro planeta y ahora estamos viviendo una época que nos llena de interrogantes y de perplejidad, porque el planeta no ha vivido nunca una historia semejante, una pandemia que pueda afectar simultáneamente a todo el planeta y haya hecho a que nos hayamos confinado en nuestro hogar, que nos hayan obligado a ir a nuestro interior. Estamos quizás en una de las épocas más asombrosas y apasionantes de reajuste social, de reanimación moral y de iluminación espiritual. Y Urantia se encuentra hoy en el crepúsculo de esta, a ver si lo puedo, evolución intelectual. Nos dicen claramente que hay una mitad del mundo que se aferra a la luz de la verdad, pero que la otra mitad languidece en brazos de antiguas supersticiones y de una magia apenas disfrazada. Así es que tal vez esta sea una de las razones por las que no podamos avanzar mucho de momento. El hombre moderno tiene una conciencia que es suficiente de la religión, pero sus costumbres están ahora mismo confusas y desacreditadas, debido tal vez a una metamorfosis social acelerada y a unos desarrollos científicos sin precedentes. Los hombres y las mujeres pensantes quieren y desean que la religión sea definida de nuevo, y esta exigencia obligará finalmente a la religión a evolucionar y a volverse a evaluar a sí misma. Así es que el hombre moderno se enfrenta a la tarea de hacer más reajustes en sus valores humanos en una sola generación que en 2000 años. Tenemos que volver a calibrar nuestra brújula de moralidad, como nos dicen en alguna otra parte de los documentos, porque esta actitud influye también sobre la religión. La religión es, al fin y al cabo, una manera de vivir, una técnica de pensamiento. Así es que es hora de cambio, parece ser, y yo creo que así lo sentimos muchas de la mayoría, ¿no?, que estamos viviendo esta época, que algo parece que puede empezar a cambiar. Las invenciones mecánicas y toda esta diseminación del conocimiento están modificando nuestra civilización, y si queremos evitar un desastre, tenemos que hacer ajustes de todo tipo, económicos, sociales, espirituales. Nuestras condiciones de vida, y yo lo veo desde mi niñez, que conocí a pocas personas que hubiesen salido, hubiesen viajado fuera, todos teníamos una educación más o menos homogénea, vivíamos lo mismo, teníamos una misma religión. Ahora las condiciones cambian muy rápidamente y aceleran enormemente las modificaciones de las instituciones. Así es que la religión también debería apresurarse para adaptarse a este nuevo orden social que está en constante cambio y que sentimos rápidamente en nuestra generación. Todo está cambiando muy deprisa. Y durante estos tiempos agitados, aquí dicen del siglo XX, pero nos lo podríamos aplicar también nosotros en este momento, en estos tiempos de mareas
sociológicas de contracorrientes, de transiciones, miles y miles de hombres y de mujeres se han dislocado humanamente y están ansiosos, inquietos, temerosos, inseguros e inestables, y necesitan más que nunca el consuelo y la estabilidad de una religión sana. Así es que la religión no tiene ningún deber nuevo que cumplir, pero sí que parece que todas las circunstancias que se están desencadenando le piden que actúe de forma urgente como una guía sabia y una consejera experimentada. Debe de actuar como esa sal cósmica que impide que los fermentos del progreso destruyan el sabor cultural de nuestra civilización. Únicamente el ministerio de la religión puede conducir a estas relaciones sociales y excitaciones económicas hacia una fraternidad duradera. Y la sal vemos la importancia que tenía en la época de Jesús, porque era lo que se empleaba para sazonar los alimentos y que no perdieran su sabor. Él mismo nos dijo: vosotros sois la sal de la tierra, una sal con sabor de salvación. Y si esta sal pierde su sabor, ¿con qué se sazonará? Así es que esta religión es crucial para atravesar estas épocas que se avecinan, este milenio. Podría igualmente servir un humanitarismo ateo, humanamente hablando, nos dicen en el documento 99. Sería un noble gesto, pero no podría hacer lo que hace una verdadera religión, que es acrecentar de forma duradera la sensibilidad de un grupo social hacia las necesidades y los sufrimientos de otros grupos. Y ahora hay muchísimos grupos que están sufriendo, hay mucha gente en el planeta que está pasando calamidades. Y una persona atea, aunque sea noble, aunque sea moral, sabemos que no es igual a espiritualidad. Tenemos que adoptar la fe de Jesús para poder llegar a los demás. Porque es la única influencia dinámica o más dinámica que haya activado nunca la raza humana, la religión de Jesús. Él hizo pedazos las tradiciones y destruyó los dogmas e invitó a toda la humanidad a que realizara sus ideales más elevados en el tiempo y en la eternidad, a ser perfecta como lo es nuestro Padre que está en el cielo. Él nos dijo también: vosotros los mortales sois los hijos de Dios. Eso que tanto nos cuesta creernos, que tanto nos cuesta hacer real en nuestra vida. Un Dios personal, un Dios al alcance, que aunque está muy lejos en el paraíso, está dentro de nosotros mismos. Podemos ir a Él cada mañana, cada ratito, para conocerlo. Y nos dijo que para que esta verdad se convirtiese en un hecho en nuestra experiencia personal, solo se nos pedía una cosa, y es nuestra fe nacida del Espíritu. Nacida del Espíritu, no de nuestra mente. Una fe nacida de la mente es una creencia. Tenemos que ir a nuestro interior para que surja esa fe viva que nace del Espíritu Divino. Pero desgraciadamente, estas enseñanzas originales de Jesús, a medida que penetraran en Occidente y fueran occidentalizadas, empezaron a perder su atracción potencialmente universal para todas las razas. Y así el cristianismo de hoy pues se ha convertido en una religión que está adaptada a nuestras costumbres sociales, económicas y políticas de todas las razas. Pero hace tiempo que dejó de ser la religión de Jesús.
Desgraciadamente, sus seguidores más tempranos, con el hecho de la resurrección, se quedaron un poco deslumbrados, digamos, al ver que la gente escuchaba con placer el relato de su resurrección y las apariciones de después, y poco a poco se fue olvidando su mensaje original. No fue malintencionado para nada, pero ese entusiasmo de Pedro y sobre todo de Pablo llevó a que poco a poco se fuesen paganizando, helenizando y occidentalizando, pagando un precio, con muchas influencias que oscurecieron por completo su mensaje. Así el cristianismo, que glorificó a Jesús como Cristo el ungido, y nos lo presentaba de esta manera poco agraciada, olvidó ampliamente su evangelio personal, la paternidad de Dios y la fraternidad de todos los hombres. Esta religión cristiana, como un sistema de creencia que no de experiencia, surge de la combinación de diferentes enseñanzas, influencias, cultos y actitudes personales individuales, como fueron las siguientes. En primer lugar, las enseñanzas de Melquisedec. Estas enseñanzas se han extendido por todo el planeta y hay muchos vestigios en religiones orientales hoy día también. En el sistema hebreo de moralidad, en el concepto zoroastriano de la lucha entre el bien y el mal cósmicos. Una influencia importante son los cultos de misterio, sobre todo el mitracismo. El mitracismo era la religión predominante en Tarso, cuando Pablo vivía allí, y él adoptó en gran parte estos cultos. El culto frigio de adoración de la Gran Madre, que tal vez sea el origen de esa veneración y adoración a María, y el hecho de haberla, el concepto de su virginidad. También influyó, lógicamente, en lo que más el hecho histórico de la vida humana de Jesús. El punto de vista personal de Pablo de Tarso, que aunque fue totalmente bien intencionado, ha hecho mucho daño, por muchas razones, entre ellas también el celibato y el pensamiento filosófico de los pueblos helenos. Así es que Jesús no fundó ninguna iglesia, y esto tiene que quedar claro, porque muchas personas piensan en este tema, y como yo, a mí esto me hizo en su día bastante, no daño, pero no conciliaba la idea del Jesús que yo tenía personal con todo el tema de la iglesia. Él no fundó ninguna iglesia, lo que pasa es que la iglesia podría haber sido algo bueno y algo natural que tenía que surgir como consecuencia de creer en su evangelio. Porque es inevitable que surja un grupo social, como tal vez surja más adelante con los lectores del libro de Urantia. Pero él no quería fundar ninguna religión, ni ninguna iglesia. La iglesia surge precisamente por toda esta influencia de Pablo de Tarso. Fue algo inevitable y útil, porque también ha tenido muchas cosas buenas, no se puede tirar todo por tierra. A muchas personas las ha mantenido con unos valores morales y ha hecho un trasvase entre las civilizaciones y ha servido durante mucho tiempo. Pero ahora en Europa cada vez cierran más iglesias y ya vamos notando cómo nuestros hijos, las siguientes generaciones que vienen, no pueden con los conceptos de esta iglesia que se cae a pedazos, ¿no? La tragedia realmente consistió, como nos dicen en el documento 170, en el hecho de que esta reacción social a las enseñanzas del reino de Jesús desplazara completamente el concepto espiritual del verdadero reino, tal como Jesús lo había enseñado y vivido sobre todo. Él enseñó que el alma que ama la verdad, el alma que tiene hambre y sed de rectitud de Dios, es admitida por la fe en el reino espiritual. Así esta iglesia llamada cristiana
se convierte en el capullo donde duerme actualmente el concepto que Jesús tenía del reino. Es en esta religión cristiana donde reside la mayor parte de todo lo que dijo Jesús. Y este reino de esta fraternidad todavía está vivo. Y finalmente saldrá sin duda de su largo letargo, nos dicen los reveladores. En este momento la religión institucional está atrapada en un punto muerto. No puede proporcionar inspiración ni ofrecer directrices, porque desgraciadamente se ha vuelto una parte más o menos orgánica de nuestro orden social y de nuestro sistema económico. Solo la verdadera religión de la experiencia espiritual personal que vino a traer Jesús puede ejercer sus funciones de una manera útil y creativa en todas las crisis que viva nuestra civilización. Esta iglesia institucionalizada puede dar la apariencia de haber servido en el pasado, glorificando el orden político y económico. Pero ya no sirve, y eso parece que está claro. Y si desea sobrevivir y seguir llevando la batuta de la religión de Jesús, debe de poner fin rápidamente a toda actividad política y económica y se tiene que dedicar exclusivamente a la construcción de ese reino espiritual. La religión, para que tenga un papel hoy en día y pueda reconstruir nuestra civilización y nos pueda ser útil y pueda volver a tomar sus funciones, nos dice que tiene que ejercer su actividad en la sociedad, pero no como grupos, ni como partidos, sino como individuos. Que ese orden social es aquel en que cada hombre y cada mujer ama a su prójimo tal y como se ama a sí mismo. Esa fraternidad que surge como consecuencia de haber encontrado a Dios y cumplimos así el precepto de familia. Que ese reino de los cielos que vino a predicar Jesús no es ningún orden social ni económico, es una fraternidad exclusivamente espiritual, de individuos que conocen a Dios. Y como es exclusivamente espiritual, solamente lo puede vivir el individuo. Es verdad que esta fraternidad constituye en sí misma un fenómeno social nuevo y sorprendente, que va acompañado de unas repercusiones políticas y económicas, porque aunque es una religión personal de adaptación interior, después da los frutos espirituales y se convierte en un asunto de servicio social y de adaptación a un grupo en la sociedad. Así es que la verdadera religión nos tiene que transportar de una época a la siguiente y transportar también esa cultura que merece la pena y esa sabiduría que solo puede nacer de esa experiencia personal de conocer a Dios en nuestra alma y de esforzarnos en parecernos a Él. Y actualmente vemos que el mundo está lleno de almas hambrientas que se mueren de hambre delante del mismo pan de la vida. Los hombres se mueren buscando el mismo Dios que vive dentro de ellos, nos dicen en el documento 159. El cristianismo paganizado, socializado, necesita ahora nuevo contacto con las enseñanzas no comprometidas de Jesús. Ahora languidece por la falta de una visión nueva de la vida del Maestro en la tierra. Por eso, una revelación nueva y más completa de su religión está destinada a conquistar de nuevo un imperio de laicismo materialista y a derrocar un influjo mundial de naturalismo mecanicista. Jesús puede rescatarnos, aunque no puede el libro de Urantia, pero sí podemos estar preparados
para que la religión que nos trajo a este planeta pueda surgir de nuevo y rescatar a todas esas personas que en este momento tienen miedo por el coronavirus y por otras cuestiones que vivimos y que sin duda ninguna vamos a vivir. Así es que no tenemos que desanimarnos, porque en el documento 196 nos lo dicen claro. La evolución humana continúa avanzando, pero la revelación de Dios al mundo, en Jesús y por Jesús, no va a fracasar. Pero no tenemos que apartarnos del Jesús humano. Hemos vivido todo este tiempo creyendo más en un Jesús divino, con poderes milagrosos, nacido de una virgen, y nos han apartado de este Jesús humano. El Maestro es verdad que subió a los cielos no solo como hombre, sino también como Dios, pero Él pertenece sobre todo a los hombres, y los hombres también le pertenecen a Él. Y es muy lamentable que su religión haya sido tan mal interpretada, y que aparte a ese Jesús humano, de todos nosotros, los mortales que luchamos aquí contra tantas dificultades, que las discusiones sobre su humanidad o sobre su divinidad no oscurezcan esa verdad salvadora de que Jesús de Nazaret fue un hombre sobre todo religioso, que consiguió por la fe conocer y hacer la voluntad de Dios. Realmente fue el hombre más religioso que haya vivido jamás en Urantia, en la tierra. Es una pena que el cristianismo de Pablo asegurara la adoración de este Cristo divino y que perdiese casi por completo al Jesús humano de Galilea, luchador y valiente, y que gracias a esa intrepidez de su fe viva, religiosa, personal y a su heroísmo, al heroísmo de su ajustador, ascendiese desde los niveles humildes de la humanidad hasta volverse uno con la divinidad. Y de esta forma se convierte en ese nuevo camino vivo, por el que todos podemos elevarnos desde nuestra humanidad hasta la divinidad. En todos los mundos de su vasto universo y en todos los grados de espiritualidad de todas las personas, todos nosotros podemos encontrar en su vida aquello que nos va a fortalecer, que nos va a inspirar a medida que progresamos desde los niveles más bajos hasta los más elevados. Por eso no tenemos que olvidar a este Jesús humano, porque tiene mucho mérito. Nos están diciendo los reveladores que gracias a esta humanidad de Jesús se puede constituir en ese camino vivo que tenemos que seguir, porque un Jesús divino puede que no pudiéramos alcanzarlo con nuestras capacidades tan finitas, tan humanas, pero Jesús nació tal y como nacimos nosotros y vivió con una mente humana como la nuestra. Así es que si nosotros hacemos y vivimos su vida como Él la vivió, podemos, nos dicen, alcanzar esas metas que Él consiguió con su fe a través de la adoración a su Padre y de hacer su voluntad en cada momento de su vida. Es una pena que los retratos de Jesús hayan sido tan desacertados como estos que pongo aquí. Estas pinturas no hacen ningún bien y tienen una influencia perjudicial a nuestra juventud. Nos dicen que los mercaderes del templo difícilmente hubieran huido delante de Jesús si este hubiera sido el tipo de hombre que los artistas han pintado. Era muy masculino y aunque era bueno era natural y no tenía esa actitud de un místico apacible. Iba realmente haciendo el bien. Jesús hacía el bien mientras pasaba y era una persona excepcionalmente alegre, aunque no era un optimista irracional, nos cuentan en el documento 100, que es un documento bellísimo. Siempre sus palabras eran: tened buen ánimo.
y podía mantener esa actitud convencida debido a su confianza inquebrantable en su Padre, a su fe férrea en los hombres también. Siempre manifestaba una consideración conmovedora hacia todos los hombres, porque los amaba y creía en ellos. Al fin y al cabo, Él es nuestro Padre, Él nos ha hecho. Así es que no tenemos que describirlo como un hombre de tristezas. Nos dicen que las generaciones futuras deben conocer el esplendor de nuestra alegría. Proclamamos un mensaje de buenas noticias, cuyo poder transformador es contagioso. La religión de Jesús palpita con una nueva vida y con unos nuevos significados, y todos los que aceptan sus enseñanzas, hay una cosa que ocurre, sin duda ninguna, y es que se llenan de alegría, viven su vida alegres y confiados, y su corazón, como dice aquí, les obliga a regocijarse para siempre jamás. Y Jesús fue el mayor laico. Si lo rescatamos ahora de nuevo, la gente volverá a escucharlo con placer, como lo hizo entonces. Y es seguro que responderán de nuevo a la presentación de su vida humana sincera de motivación religiosa consagrada. La gente lo escuchaba con placer porque realmente era uno de ellos, un laico sin pretensiones. Los que creen en su reino no debieran imitarlos literalmente, su vida exterior en la carne, sino más bien debieran de compartir su fe viva y confiar en Dios como Él confiaba en Dios, de esa manera tan sublime, como si fuera un niño. Porque un hijo creador no se encarnó en la similitud de la carne mortal ni se donó a la humanidad para reconciliarla con un Dios enojado, sino más bien para conseguir que todos nosotros, que todos los hombres, reconociesen el amor del Padre y fueran conscientes de su filiación con Dios. No se cansó de decirnos esto. No se cansó en revelarnos a un Dios de amor como Padre. Por eso la familia es tan sumamente importante en la sociedad. Sin ese concepto de padre y de madre también, es difícil que podamos concebir a Dios. Y este reino de los cielos no se puede alcanzarse sin sinceridad. La sinceridad y más sinceridad y aún más sinceridad son esas llaves del reino de los cielos que todos tenemos y que se tienen que tornar en decisiones y en más decisiones y aún en más decisiones. Una persona que no tenga un corazón puro no puede conocer a Dios en su interior. Y Jesús nunca se cansó de decirles que el reino de los cielos era esa experiencia personal que consiste en obtener las cualidades superiores de la vida espiritual y que esas realidades de esa experiencia se transfieren progresivamente a unos niveles nuevos y superiores de certidumbre y de grandeza eterna. Enseñó que la religión del reino es una experiencia personal auténtica que nadie puede reprimir dentro de sí. Y esto es totalmente cierto. No debemos de tomarlo como algo que dijo muchas veces para que quedase bien. Insiste una y otra vez en que era una realidad, que puede serlo en nuestra vida hoy también. Su gran contribución no fue la de revelar ideas nuevas sobre el Padre, sino de demostrar de manera tan magnífica y también humana un nuevo tipo superior de fe viva en Dios. En ningún mundo de este universo ni en la vida de ningún otro mortal, Dios no se ha vuelto nunca una realidad tan viva como en la experiencia humana de Jesús de Nazaret. Su religión no consistía simplemente en creer, sino en hacer
las cosas que exigía el Evangelio. Hemos estado muchos años acostumbrados a celebrar ritos, a ir a la iglesia y luego olvidarnos y aparcar a Dios. Vivíamos nuestra vida sin contar con Él. Y de nuevo acudíamos el domingo a que el sacerdote se pusiera esa casulla y nos hablara de Dios, y cuando salíamos por la puerta parece que lo volvíamos a aparcar. Ahora tenemos que rescatar de nuevo este mensaje que se vive en cada instante, que forma parte de nuestra vida. Y lo podemos hacer a través de la técnica que usó Jesús, a través de la adoración. Nos dicen los reveladores que las religiones modernas utilizan la oración, y digamos que un poco, no que abusen de la oración, que es algo muy bueno, no quisiera yo transmitir eso aquí, pero aunque la oración abre unos canales de comunicación con Dios y podemos hacer nuestras peticiones para poder resolver nuestros problemas, y es algo, digamos, que nos espiritualiza, la adoración va un poco más allá. Esa técnica que utilizaba Jesús cuando a menudo subía a las montañas a hablar con su Padre y le gustaba estar en la naturaleza, rodeado de animales y de plantas. Esa técnica de buscar en el uno la inspiración para servir a todos. La adoración es ese momento en receptividad silenciosa que tenemos para comunicarnos con Dios y escucharlo y dejar que ocurra ese trasvase de fuerza por debilidad, o al revés, de debilidad por fuerza y de temor por amor. Sería bueno que buscásemos a lo largo del día un ratito para hablar con nuestro Padre, para adorarlo y para que Él nos pudiera dar ahí en ese momento, en secreto, en nuestra intimidad y en silencio, esos dones divinos para poder vivir nuestra fe viva, esa fe que no nace de la mente, que nace del Espíritu, y poder vivir nuestra vida de forma más alegre. Esa fe viva, las personas que la tienen, hace que reaccionen ante esta vida como si la inmortalidad ya estuviera al alcance de nuestras manos. Esos mortales ya muestran en su vida una originalidad y una espontaneidad de expresión que los separa de aquellas otras personas que solo tienen esa sabiduría del mundo, esa otra creencia de la mente. Esas personas religiosas manifiestan una estabilidad en su personalidad y una tranquilidad en su carácter que hace que las leyes de la fisiología y de la psicología y de la sociología pues no puedan explicar. Y que cuando vengan situaciones difíciles como la que podemos estar viviendo en este momento, reaccionen con calma y sin miedo, intentando un poco ayudar a los demás y servir. Y cuando tenemos esta fe, esta iluminación en nuestra vida, nos dice Jesús, le decía a sus apóstoles, y nos lo podemos aplicar un poco a nosotros: vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad que está situada en una colina no se puede ocultar. Así es que las personas que tengan esta luz de esta religión espiritual, de este renacimiento espiritual en sus vidas y que son una luz para los demás, no tienen que ponerla debajo de una mesa. Tenemos que ponerla sobre ella para que brille a nuestro alrededor y todos los demás vean que seguimos a Jesús. Porque también la vida religiosa de las personas que nos rodean es muy importante en la nuestra para ayudarnos a tener fe. Y solo si hemos renacido del Espíritu, si tenemos esa fe viva espiritual de la que él hablaba, podremos dar los frutos del Espíritu y vivir la vida de Jesús en la nuestra. Él dijo: por sus frutos los conoceréis. Y aunque este Evangelio del Reino empezó con aquellos 12 hombres comunes y corrientes
de Galilea, los reveladores nos dicen que algún día se multiplicará esta religión y crecerá hasta que finalmente toda la tierra se llene con las alabanzas a Dios. Pero que no va a ser tanto por lo que se diga, por las palabras, sino por la vida que vivamos. Es nuestro ejemplo lo que va a impregnar a los demás. Y nos llevará algún día a esta unidad espiritual que todos tenemos que conseguir. Las personas religiosas algún día nos uniremos en una unidad de ideales y en objetivos, en lugar de hacernos sobre la base de opiniones psicológicas y de creencias teológicas, porque son las metas, en lugar de los credos, las que deberían de unirnos en un futuro. Ya que la verdadera religión es un asunto de experiencia espiritual personal, es inevitable que cada uno de nosotros vivamos de forma individual esa experiencia y que le demos nuestra propia interpretación. Y deberíamos de saber que todas las religiones tienen algo bueno, en la medida en que llevan el hombre hacia Dios. Y no debemos de pensar que nuestro credo es la verdad. Deberíamos de tomar prestado lo mejor de otros, de su fe, en lugar de criticarlos. Así es que no podremos, lógicamente, alcanzar nunca una uniformidad de credos, de dogmas, de ritos, porque son intelectuales, derivan de nuestra mente y nuestra mente, cada uno tenemos la nuestra que procede de nuestra evolución biológica. Pero sí podemos algún día, y nos dicen los reveladores en este documento 92 que lo conseguiremos, que algún día nos uniremos en espíritu, todos los hombres, porque la dotación espiritual es idéntica en todos y en cada uno de nosotros. Y cuando Jesús nos dice, sígueme, no nos pide que creamos con Él, que creamos en Él y que hagamos de su persona una religión, como hicieron los seguidores más cercanos, como hemos dicho antes, que hicieron una religión de Jesús y Dios era entonces el Padre del Señor Jesucristo. Tenemos más bien que creer con Él, averiguar lo que Él creía y cómo Él creía. Que crean en la realidad del amor de Dios y que acepten con toda seguridad y con toda confianza que aceptemos la filiación con Dios, con nuestro Padre. Jesús desafió a sus seguidores y hoy nos desafía otra vez a nosotros de la manera más enternecedora, no solo a que creamos lo que Él creía, sino también a creer como Él creía. Este es el significado completo de esa exigencia, de esa exhortación, de sígueme. Así es que en el futuro las personas religiosas deberían de vivir su religión, vivirla, no creerla, y dedicarse al servicio de la fraternidad de todos los hombres, porque ya es hora de que tengamos una experiencia tan personal y tan sublime que solo podamos comprender y expresar mediante unos sentimientos que se encuentran demasiado profundos como para ser dichos con palabras. Y esto me parece bellísimo porque realmente esa experiencia espiritual desencadena este sentimiento. Jesús dijo un día que era el puente vivo que va de un mundo a otro, el enlace viviente entre el tiempo y la eternidad. Él es el camino, también la verdad y la vida, y a través de él tenemos que conseguir cruzar ese puente para llegar a esos mundos tan maravillosos. Y con esta diapositiva quisiera hacerme consciente y haceros conscientes también de
de que aprovechemos. Yo cuando encontré el libro de Urantia, la verdad es que me quedé tan sorprendida que hubo muchas noches que me quedaba en vela pensando en lo que allí ponía. Es verdad que con el tiempo te acostumbras a los conceptos del libro, pero es impresionante conocer, tener el privilegio de conocer que el soberano de un universo, el creador de tantos mundos, planetas, de seres, nos eligiera para venir aquí. Hay muchísimos mundos, la mayoría, que van otros hijos del paraíso, pero no el soberano de un universo, a dar una revelación semejante y tan avanzada. Por eso me animo y os animo a que la aprovechemos. Nos eligió entre 10 millones de mundos. Así es que no desperdiciemos su evangelio del reino, su mensaje. Este mensaje tan extraordinario y este privilegio. Traigámoslo a nuestra vida ahora y hablemos de él con toda normalidad, porque realmente si lo queremos, puede habitarnos, habitar nuestra mente. Y él nos necesita más que nunca. Él nos dijo también que buscásemos ese reino del que él hablaba y todo lo demás se nos daría por añadidura. La religión, si tiene que servir ahora en este momento, necesita nuevos dirigentes, porque no los hay. Y son esos hombres y esas mujeres espirituales que se atrevan a depender únicamente de Jesús y de sus enseñanzas originales. La llamada a esa aventura de construir una sociedad nueva y transformada mediante ese renacimiento espiritual de la fraternidad del reino de Jesús debería emocionarnos. Como nunca antes los hombres se han conmovido desde la época en que caminaba como compañeros nuestros aquí en la carne. Él era la personalidad humana perfectamente unificada. Y hoy también, como en Galilea, continúa unificando nuestra experiencia mortal. Unifica nuestra vida, puede ennoblecer nuestro carácter y simplificar nuestra experiencia si dejamos que entre en nuestra mente. Desde el día de Pentecostés, en que derramó su espíritu en todo su universo, en todo el planeta, pero podemos tener la opción de dejarlo entrar en nuestro corazón también, personalmente. Él dijo que se iba para estar en espíritu con todos nosotros. Y aunque está en espíritu derramado sobre todo el género humano, si no le abrimos la puerta individualmente cada uno de nosotros, porque deseamos hacer la voluntad de Dios tal y como Él lo hizo, no podrá entrar. Pero cuando entra, realmente nos transforma, literalmente. Y es cierto que si un hombre tiene a Cristo Jesús dentro de él, es una criatura nueva. Las cosas viejas van desapareciendo y todas las cosas se vuelven nuevas. Empezamos a ver el mundo que nos rodea con ojos espirituales, con ojos nuevos. Y renacemos del espíritu, tal y como Él nos pide para poder alcanzar un día a nuestro Padre. Cuando renacemos así del espíritu, el espíritu de la verdad entra en nuestra mente y nos revela esa verdad. Hace que esa verdad deje de estar muerta y sea una creencia y se convierte automáticamente en una experiencia personal. Ya esa verdad pasa por el filtro de nuestra experiencia y es la mayor libertad que podamos sentir, porque en ese momento ya dejan de servirnos los mandamientos, las normas, los credos. Digamos que tenemos conciencia de Dios en nuestra alma, en nuestra experiencia personal y nos libera para siempre de las normas. Ya es una religión positiva, no negativa, de no harás, no dirás.
porque nos va asemejando a Dios y ya sabemos lo que tenemos que hacer con cada una de las situaciones que se nos presentan en nuestra vida. Y es por eso que al recibir ese espíritu de la verdad, digamos que volvemos a resetear, es como que volvemos a actualizar el software de Jesús en nuestra vida. Es la manera que tienen sus enseñanzas y su evangelio de perpetuarse en cada uno de nosotros y que se vaya transmitiendo a cada generación de creyentes, de tal forma que la verdad solamente sirve para nuestro contexto. La generación siguiente tendrá que hacer la voluntad de Dios, tendrá que renacer espiritualmente y es a ellos a los que ese espíritu de la verdad le tendrá que dar esa verdad que tendrán que adaptar a su tiempo y a su generación. Por eso estas enseñanzas de Jesús no están reñidas con esas otras del libro de Urantia, esos conceptos modernos, ampliados y exquisitamente integrados de verdad cósmica, belleza y bondad divina. El desafío religioso de esta época es para los hombres y las mujeres con una perspicacia espiritual mayor de la media, con mayor visión de futuro, que logren enlazar esas enseñanzas de Jesús con los conceptos más modernos. Y esta religión sí está preparada ya para afrontar los tiempos que vienen, los tiempos venideros. Recordemos que el libro, cuando empezamos a leerlo, nos dice que su misión es aumentar nuestra conciencia cósmica y elevar nuestra percepción espiritual. Y tanto la revelación del libro de Urantia como el Evangelio de Jesús nos llaman a la acción. Antes la religión era puramente una creencia, éramos espectadores, pero ahora tenemos un nuevo deber moral también que cumplir. Somos ciudadanos del cosmos, del universo, de un cosmos gigantesco y formamos parte de un todo, de una familia inmensa. Así es que tenemos, para hacer crecer a esa deidad suprema, que es la suma de la experiencia de la criatura con el Creador, tenemos ya que hacer algo, no podemos ser espectadores. Cada uno tenemos unos dones y nos van a preguntar por esos dones si los hemos duplicado. Si con la verdad que tenemos en nuestra vida y conocemos, hemos hecho algo con ella y no solamente hemos estado siendo espectadores. Así es que por un lado tenemos un nuevo deber moral cósmico importantísimo y por otro lado tenemos que vivir también la religión de Jesús, porque como nos dicen en el documento 196, podemos predicar una religión acerca de Jesús, que es lo que está ocurriendo ahora en su mayoría. Pero la verdadera religión de Jesús, forzosamente tenemos que vivirla. Así es que, aunque el libro de Urantia no sea para todos, sí lo es el Evangelio de Jesús. Y yo creo que tenemos que ponernos en marcha y en acción si queremos cambiar un poco a nuestro alrededor, porque realmente nuestra sociedad lo está pidiendo a gritos. Y lo vemos ahora, hay un montón de interrogantes sobre lo que pasará en el futuro, sobre lo que queda por venir. Hay una incertidumbre tremenda y al menos los que conocemos esta revelación tenemos la misión de desterrar y sacar de la tumba ya a ese Jesús que nos espera. Empezamos con una frase del mandato de publicación y aquí tenemos otra para ponernos en marcha ya. Tenemos que ser valientes soldados de los círculos. Esto se lo decían al foro y perfectamente nos lo podemos aplicar nosotros también que hemos encontrado el libro. Tenemos que sinceramente enlistarnos en las filas de aquellos mortales que se preparan para la batalla de la verdad. Estamos llamados a realizar un gran trabajo
Y de nosotros es el trascendental privilegio de presentar esta revelación a los pueblos de este mundo tan desgarrado por los conflictos. La arrogancia de los científicos podrá ridiculizarnos, incluso algunos tacharnos de confabulación y de fraude. Los religiosos, incluso de buenos propósitos, podrán condenarnos como enemigos de la religión cristiana y acusarnos de difamadores del mismo Cristo. Pero miles de almas hambrientas espiritualmente podrán bendecirnos por el mensaje que nosotros les habremos llevado, aunque otros miles nos van a condenar por confundir su complaciente teología. ¿Estamos, pues, listos para nuestro bautismo de felicidad y tristeza que aparecerá con la iniciación de la divulgación de la revelación de Urantia? Pues eso, aquí lo dejo. Cada uno pensamos si estamos listos para compartir todo esto y hacerlo real en nuestra vida. Muchísimas gracias.